crea el matadero acá arriba ahí del cementerio, digamos. Sí, pero ese matadero ya fue cuando yo estaba embarazada de David. O sea, en el año 82 se hace la licitación y la gana un estudio de ingeniería que me acuerdo que me fueron a ver, yo ya estaba esperándolo, David estaba en Gallegos, en esa época, David nació en noviembre y en octubre esta gente estaba con los planos y estuvimos discutiendo de dónde, qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer y demás. Y bueno, yo volví, o sea, estuve con la licencia, volví a la municipalidad y al poco tiempo, o sea, se empezó a construir el matadero, todavía se seguía utilizando el de Anita y en abril del 83 yo discuto con el intendente Ramos, presento la renuncia y me fui. O sea que cuando yo fui a la inauguración del matadero con mi hija, con Mariris, que era chiquita, o sea, recién nacida, pero nunca trabajé en ese matadero. Ah, ¿nunca alcanzaste a trabajar ahí? Nunca alcancé a trabajar en un matadero municipal como la gente. Nunca. Pero bueno, había sentado las bases de cómo se hacía, por lo menos. Sí, pero faltaban sí. muchísimas cosas, había que hacer. Porque el gran problema era que siempre se hacía un matadero para ovino, que era lo que más había. Claro. Y el ganado vacuno se faenaba a campo, colgadero. Entonces eso generaba, por un lado, problemas sanitarios que podía haber por un lado, pero por otro lado era esta cuestión de que al venir carne faenada, cualquiera faenaba sin control, había problemas de abigeato, todo claro, era todo un problema. Y lo mismo pasaba con los cerdos, no había una sala para faenar cerdos como corresponde. Bueno, igual hoy se siguen equivocando algunos, así que no hay problema, pero casi 5 años con todo ese tema, ¿no? Desde que llegaste hasta el 82. Sí. Del 77 al 83 trabajé en la municipalidad. Sí. Y estuve prácticamente del 83 hasta, todo el año 83, o sea, de abril del 83 hasta mayo del 84, que no trabajé, dedicada a mi familia, y en mayo del 84 empecé a dar clases en el colegio secundario. Bueno, una de las primeras veterinarias en Calafate. Sí. Trabajaba, operaba y hacía de todo un poco. Análisis de triquinosis y todo eso, ¿no? Sí. Eso era muy cómico también, con la primera vez que vinieron para que le analice un chancho, porque el desaparecido doctor Formenti lo que hacía, les pedía la cabeza del chancho. Hacía queso de chancho. Entonces yo digo, no, ¿para qué quiero la cabeza? Me traían una cabeza. Digo, ¿para qué quiero la cabeza? No, si lo que hay que sacar es unos pedacitos de acá, de allá. Y claro, la gente no entendía nada. En ese momento, el hospital tenía era nuevo el hospital y tenía lo que era el laboratorio, que no había bioquímico, pero estaba montado el laboratorio. Entonces me prestaban el microscopio del laboratorio del hospital para hacer los análisis de triquina. Hasta que después la municipalidad compró el triquinoscopio, y bueno, el triquinoscopio lo que tenía era la ventaja que ahí le podías mostrar, mire, realmente ahí ve que tiene los gusanos, ¿no? Porque era pantalla grande. Era pantalla grande, vos los has visto, ¿no? Y bueno, pero después vino el otro método, que es el de digestión, que es mucho más efectivo, más seguro y demás, pero bueno. Pero eso ya fue toda otra historia, ¿no? Con la famosa epidemia de triquina que tuvimos acá. Que lamentablemente la culpa la acarreó la municipalidad, y cuando en realidad el delincuente fue el que faenaba cerdos sin hacer un control. Si la municipalidad tenía que pagar, no sé si eran 10 pesos y se hacía prácticamente gratuito, pero bueno, sacaban era comodidad, ¿viste? Era para no tener que llamar al veterinario, que en ese momento era el doctor Ferrando, y lo engancharon con toda una cosa que lamentablemente, aparte un juicio que se llevó 5 años más tarde y demás, y bueno, pero... Y con muchas personas complicadas también con eso. Sí. Y sí, en realidad sí. Porque claro, al no haber un lugar donde faenar cerdos, se faenaba en la casa
y después te llamaban para que vos hicieras los análisis de triquina. Y eso la municipalidad lo hacía, no importa. Bueno, además la gente lo hacía cuando a ellos se les ocurría. Entonces, tu hermano le ha pasado lo mismo que a mí, un 24 de diciembre, ¡ay, nos olvidamos! Por favor, mirá, tenemos lechón para comer y no lo revisamos. Y vos tenías que dejar lo que estabas haciendo e ir a revisarlo. Generalmente tenía la suerte que no pasaba nada, pero... ¿Y si llegaba a pasar? Y vos no habías querido ir, ahí entraba la responsabilidad. Pero bueno. Bueno, y alguna vez pasó. Sí. Y sí, pasó. Lamentablemente pasó y lamentablemente hubo todo un grupo de personas que todavía hoy están con secuelas. De eso. Sí. Porque es una enfermedad que no se cura más. Pero bueno. De ahí pasamos a la docencia. Mm, Colegio secundario número 9. sí. Profesora. Y empecé dando inglés, porque la profesora que daba inglés se había ido. Y empecé con inglés, que yo había estudiado en la Cultural Inglesa, en Buenos Aires, tenía el título superior, no eran profesora de inglés. Y bueno, después cuando ya vino Marta Selene, yo fui dejando horas y empecé a tomar horas de química y de biología. Y en el año 2000 hicimos con otros profesionales, hicimos 2 años de la carrera en la UTN de Gallegos y en el 2001 nos recibimos de profesores. Y ahí terminaste como directiva del establecimiento. Claro, y ¿no? eso fue lo que después me permitió ser, después acceder a una titularización y ser directora del colegio secundario. Que en realidad mi carrera terminaba como vicedirectora. Iba a terminar ahí porque se jubilaba Norma Rotondo y a los pocos meses me jubilaba yo. Lamentablemente con el tiempo que hubo de, no sé, un problema ahí en el ministerio que siempre te falta un datito y bueno, estuve 1 año de rectora. Pero, ¿El secundario dónde empezó funcionando? y funcionaba en la 9, escuela, ¿no? En la primaria. En la primaria 9. Claro. Sí. Sí, mis primeros alumnos fueron Enrique Galarza, ¿cómo es Gallardo, el que está ahora en Francisco Gallardo, Enrique García, esos fueron mis primeros alumnos. Lindos alumnos. Marta Amado, bueno, después Néstor Méndez lo tuve 2 meses de alumno, porque me tocó hacer una suplencia y estuve. O sea, cuando el otro día se reían los chicos porque me tratás de vieja, lo que pasa es que cuando uno empieza a contar estas cosas, uno es viejo. No soy de los pioneros. Pero tenemos claro. El otro día cuando la molesté a Malena estábamos en un kiosco acá del centro, muy conocido, sacando ahí fotocopias y nos saludamos, hacía tiempo que no nos veíamos. Digo, Malena, te quería ver para ver si podemos hacer un poco de tu historia acá en Calafate. ¿Para qué? Los vagos que atienden ahí, ¿viste? Sí, que son bastante afectos a... La estás tratando de vieja, que esto, Claro. que el otro. Le digo, no es así, vino Le digo, en el no. 77, le digo. Digo, mira, lo que pasa es que si lo entrevistaron a Oscar Bellini, que tiene la misma edad que yo, también me pueden entrevistar a mí. Claro, la gente cree que ser viejo es haber llegado en el 19, ¿viste? Claro. Pero bueno, Calafate tiene eso lindo, que tiene una historia tan variada, que vos podés hacer una historia de que llegó en el año 90 hasta la fecha, según su ocupación. Seguro, tiene importancia el que nació acá y el que vino como ella de jovencita, sin conocer absolutamente nada, casi una aventura, ¿no? Siendo mujer, con todo lo que ello implica, pero bueno, se la arregló para venir. Era la doctora de la municipalidad. Claro. Pero, ojo. Era peleador en esa época. Sí, ¿no? ¿Cuántos empleados había en la municipalidad en ese momento? ¿Te acordás más o menos? No sé, yo lo que me acuerdo que estaba María Méndez de Gómez, estaba Beatriz Emprini, Eliana Gómez, estaba Julio Ganen en la parte de cultura, Carlos de Lorenzo en turismo. Brizuela en la parte de rentas,
el Chilote Pérez, que no me puedo acordar el nombre, en tesorería. Y después estaba todo un conjunto de chicos que estaban terminando el secundario, que era Néstor Aro, Eliana Gómez, Emilio Amado, las hermanas, ¿cómo es? Las hermanas Amado, Silvana y Esther. Y Esther, Susana Peralta, Nano Cretón, Pelé, ¿cómo que se llama? René Gallardo. Sí, René Gallardo. Bueno, todos ellos estaban distribuidos, eran los ayudantes, digamos. Gladys Cárcamo. Gladys Cárcamo, La claro, parte cuando yo turismo. llegué estaba que había nacido Telma. Claro. En la parte de turismo estaba Gladys Cárcamo y Verónica García. ¿Y quién más había? Mirta Barría estaba ahí. Mirta Barría, sí, Mirta Barría. Que era la que me prestaba la máquina de escribir, porque yo ni máquina de escribir tenía. Y la Dorita, por supuesto, sirviendo Estaba café Dorita y Viola, las dos. Y después en el patio estaba Ovidio, Bautista, Alfredo Borges, Don Hidalgo, ¿cómo era este hombre? Don Gallardo también. Estaba Mercedes Gallardo también estaba. Y después... ¿Quique no estaba también en la parte mecánica? No, cuando yo entré a la municipalidad ya no estaba Quique. Quique en ese momento había empezado con un supermercado donde ahora está el Choique. Sí. Había un supermercado que se llamaba El Quijote. Ahí estaba Quique. Y los choferes eran José Amado, que en ese momento se casó con Verónica, pasó del Consejo Agrario a ser chofer de la municipalidad, y Víctor Carca. Petizo. Eran los dos choferes. Que más de una vez era con los que me peleaba también, porque yo tenía que ir hasta el matadero, y como, claro, era la nueva, era joven, me tomaban el pelo, y yo quería ir a las 8 de la mañana, tenía que estar en el matadero, y esto se ponía a tomar mate, entonces yo agarraba los guantes, las botas, el cuchillo y salía caminando hasta el matadero. Si sabés las cosas que les he dicho, ¿no? Y ellos se mataban de risa. Chicos buenos. Sí, no. Y cuando empezaste a trabajar en el secundario, ¿qué compañeros tenías, colegas? Y en el secundario en ese momento el rector era Efraín Alvarado. Se había ido Juan Argañarás a Gallegos. O sea, en realidad yo había estado 2 meses antes trabajando, cuando se había ido Graciela Casey, y por una diferencia que tuvimos ahí, por cosas que estuve de acuerdo, me retiré. Y entonces cuando Efraín me vuelve a llamar, ya te digo, a principios del año 84 estaba Efraín, creo que ya estaba Laura Sosa Díaz Alanís, estaba Alanís, estaba Margarita Hogas, creo que estaba estaba Silvana Aquino era la preceptora, y Marta de Argañarás eran las dos preceptoras. Marta Gallardo, eran las dos preceptoras. Y después, después estuvo Andrea Borman dando matemáticas, hasta que después vino Edith también. O sea, porque Edith se había ido en ese momento. No recuerdo en qué año fue que volvió Edith, la verdad. Edith Dietrich, vieja profesora de matemática. Y había venido al irse Juan, había venido Carlos Castillo y Norma Rotondo, que era el profesor de castellano. También estaba Zulema Leiva, en ese momento, que era la profesora de castellano. Carlos vino como profesor de historia, porque él era profesor de historia y de castellano. Y también Graciela Crom, que es la profesora de geografía. ¿Cuántos profesores que han pasado, no? Después, Graciela se fue, vino Mirta Constantino, todo un conjunto de gente, ¿no? ¿Vos empezaste dando clase en el secundario cuando estaba acá en la 9? Cuando estaba acá en la 9, sí. Daba inglés. Después ya vino Marta Selene. Marta Selene vino en el año 85, cuando yo estaba embarazada de Diego. O sea, siempre era la broma, siempre ¿no? Tenías un Sí. chico ahí. Y sí.
¿En qué año te casaste, Malena? En el 82, 82. enero del 82. Y eso, por eso te mostraba las fotos de lo que era esto, ¿no? las fotos desde acá, que se veía el pueblo chiquito. Ahí nos contaba la otra vez en una de las entrevistas con Juana, ¿puede ser? Sí. Que ellos habían pedido un terreno en algún momento y le dijeron en esta zona donde ahora está la casa de los Bonchey, no querían saber nada, y se hicieron todo médano, eso, ¿quién quiere ir ahí a vivir? No querían saber Había absolutamente viento, nada. el viento. Claro. ¿No? O sea, allá abajo era reparado, todo el mundo buscaba reparado. Claro. Y yo digo, no, a mí me gusta ahí arriba por la vista. Por la vista. Y el terreno de al lado lo había sacado Mario Rivarola, Kung Fu. José Rivarola. Así que éramos los dos locos que no íbamos a venir a vivir acá. Y José nunca terminó lo que hacía, al final terminamos comprando las bases y bueno, y tenemos los departamentos ahí al lado, pero en un principio José Rivarola iba a estar ahí. Porque él después tuvo la casa en el barrio. San José Obrero. Sí, sí. ¿Y en qué año se casó? Nosotros al principio del 82. ¿Lo conoció acá? A ver, Sí. cuénteme un poquito. Uy, la historia esa. Sí, eso. No, pero eso tiene que preguntarle a Bonchey también. No, pero usted cuente su parte ya. No, No. ¿qué costó, Él no creo que diga nada. No, lo que pasa, o sea, yo vine en el año 77, él había venido acá en el año 74, creo, una cosa así. Y bueno, nos conocimos que trabajaba en la municipalidad. Toda la otra parte, que estuvo, que no estuvo, todo eso se tiene que preguntar a él. No quiere hablar. Y ¿qué le vamos a hacer? Por Pero eso, bueno, dice que no se acuerda nada. no, porque después me dice que mis hijos todos dicen que yo soy mentirosa, entonces por eso no digo nada de las historias de los demás. Entonces, y nos o sea, él estaba encargado del departamento técnico y yo en la parte de servicios públicos tenía que pasar los expedientes por el departamento técnico. Y bueno, en esa época también estaba otra persona, o sea, se había hecho un grupo de gente joven que estábamos en la municipalidad, que estaban las dos chicas que eran asistentes sociales, Patricia Subidet y Marta Incilio. Y también estaba el flaco Maigüero, no sé si se acuerdan de Maigüero, que está en San Julián. ¿Está en San Julián? Sí, mi hija que se recibió de veterinaria tuvo la suerte de conocerlo en San Julián. Y bueno, en el año 79 nos pusimos de novio. Ya, expediente va, expediente viene. Claro, esas cosas. En el 79 y yo vivía en esa época en la casa de los Trillar. Y él vivía en la casita de la familia Díaz, De Doña Quina. de Doña Quina, al lado con César Bejarano. Con ellos dos. Y después César se casó con Norita en esa época y al poco tiempo nos casamos nosotros.